¿Qué dice la gente, Bueno, espero que estén muy bien. El día de hoy estaba pensando, hace rato que no subía ilustraciones personales o no hacía algún video, así que estaba pensando que hoy podrían acompañarme esta noche en hacer un dibujo nuevo. La verdad es que hace rato que no hago cosas para mí como tal, porque siempre estoy como trabajando para proyectos o para clientes, entonces no he vuelto a sacar cosas pues como de mi estilo. Entonces, hoy estoy pensando en hacer una bruja, tipo una bruja de fuego. Entonces, pues vamos a ver qué tal sale. Tengo por ahí algunas ideas que he estado viendo en Pinterest y pues nada, vamos a ver qué tal queda. Vamos a ver. El estilo va a ser un poco más realista a lo que de pronto habían visto de las ilustraciones de Arcane, pero pues realmente es que mi estilo como tal no es el de Arcane. La verdad es que yo ni siquiera sé, no me he puesto a la tarea de crear y consolidar un estilo como tal. Pero este que voy a dibujar aquí creo que es como de mis favoritos. Es un poco más realista. Entonces vamos a ver qué tal queda. Como pueden ver, intenté varias cosas antes de llegar a una pose que realmente me gustara. Al final me decidí por una pose simple pero dinámica, caminando entre las cenizas. Pensé en una pipa de gas, pero dije tal vez es mucho. Bueno, aquí ya he estado haciendo un par de trazos, un par de dibujos, más o menos cómo queda. Este es el proceso hasta el momento. Tenemos pues una pose que es un poquito interesante, me la imagino como caminando entre unas cuantas cenizas. Vamos a ver si podemos lograr eso y pues estaba pensando que como es una bruja de fuego y es una bruja y está loca, puede tener un encendedor en las manos y estarse como quemando los dedos así como ay, el placer. Entonces vamos a ver si la idea sí se ve bien una vez le trabajemos o si pues de verdad no funciona. Realmente quería lograr este contraste entre luces cálidas y sombras frías, y además la expresión del personaje nos puede también ayudar a transmitir que realmente, a pesar de que sean luces cálidas, no es muy cálido lo que nos viene a traer. Bueno, aquí ya he empezado como un poquito con los colores. A mí la verdad es que me gusta mucho arrancar este tipo de ilustraciones con la parte focal, la parte que más se va como a ver en el dibujo, porque es lo que a lo que más al final le voy a poner atención. O sea, el punto central va a ser ella, la expresión de ella y las manos quemándose en el encendedor, con el encendedor. Entonces es como que esa parte tiene que estar muy detallada. El resto puede estar no tanto. Pero bueno, creo que la iluminación me gusta, es como azulado, pero obviamente tiene como esta luz cálida del fuego y el resto es pues oscuro y frío. Entonces vamos a ver cómo se comporta. Yo creo que algo que me gusta mucho de pintar así es que cada trazo que voy haciendo voy definiendo la imagen y voy dándole esa textura a los materiales. Bueno, aquí ya he avanzado un poco más. Me gusta cómo se ve. Me gusta la cara que tiene. Y también me gusta el detallito pues del fuego. Me gusta. Estaba pensando en estas calaveras, hacerlas colgando aquí. Tal vez con la ceniza que le vamos a poner después puedan iluminarse un poco de rojo y así tenga como una atmósfera un poquito más violenta, más peligrosa. Entonces, pero por ahora me gusta, me gusta. Y como pueden ver, el estilo es un poco más, no tan destilizado, no tan colores tan planos, un poco más, bueno, muchas más texturas. Entonces, por ahora, ahí va. Vamos bien, yo creo. Yo creo que está cogiendo forma, está cogiendo atmósfera. Otra cosa que me gusta mucho es cómo puedo añadirle un poco más de profundidad con algunas texturas y con algunos detalles. Aquí estaba pensando en ponerle unas cuantas pinturas sobre el cuerpo
Esto puede darnos esta idea de que ya viene de algún tipo de sacrificio, de ritual, y puede lograr nuevas dimensiones para nuestros personajes. Me está gustando mucho, mucho, mucho. Y quise ponerle como estas runas, estas especie de pinturas en el cuerpo para que se vea como un poco más mágico, un poco más como que, como que es bien turbia la cosa, es bien underground esa magia. Entonces, pues nada, vamos bien. También le puse las calaveras colgando con unos hilos rojos alrededor del cuerpo de ella. Las manos y los pies obviamente están muy sucios con cenizas porque pues si ella es la magia del fuego, pues algo tendrá que estar quemando, ¿no? Le puse como esta bufanda con colores rojos. Puede ser sangre, puede ser otra cosa. Pero bueno, va bien. También le agregué un poco de cabello y pues nada, por ahora me gusta cómo se ve. Creo que empezaré con el tema de las cenizas y un poquito la iluminación. Vamos a ver. Yo creo que ya esto está entrando a la recta final y podemos darlo como concluido. Como esta no es una de las luces principales, quiero que ilumine la escena, pero de una manera muy sutil. Bueno, y ya tenemos aquí a la bruja, que la verdad me gustó mucho cómo quedó el cuerpo y todo el outfit, me gustó mucho. Además le puse las cenizas abajo y un poco de iluminación aquí para las calaveras. También creo que voy a colocarlo un poco en el Lightroom para que al final pueda moverle un poquito los colores y un poquito la sombra y un poquito las saturaciones para hacer que resalte un poco más. Ya, hasta ahí lo dejo porque ya yo creo que vamos a ver cuánto tiempo aquí se ha echado esto. 5 horas y 26 minutos para este. Bueno, claramente con pausas y con procrastinación entre medios, pero se hizo, se logró, muchachos. Entonces ya aquí he terminado la ilustración, la pasé un poquito por el Lightroom, le puse un poquito de efectos, un poquito más de saturaciones, pero al final quedó muy bien, estoy muy contento, quedé muy contento. Y pues nada, si les gustó, díganme qué tal les pareció, si quieren que hagamos alguna otra ilustración, tienen ideas, mándenme. Déjenme en los comentarios qué más ustedes le agregarían, de pronto qué creen que le faltó. Yo los estaré leyendo. Creo que el siguiente video que suba, el siguiente video yo creo que será sobre unas impresiones que estoy realizando en resina y me gustaría mostrarles el proceso. Me gustaría mostrarles el proceso porque la compré hace unos meses, pero la verdad es que no la he usado mucho, entonces me gustaría usarla más. Me gustaría usarla más. Entonces creo que es una buena idea. Y bueno, nada, ya saben que si les gustó, denle like y suscríbanse.